iglesia. Yo me acuerdo que en aquel momento, acórtalo, mamá, ¿no? aquella luz me Acórtalo. así es, la puerta principal de la iglesia. Cuando yo vi aquel resplandor tan fuerte que entró por la puerta de la iglesia, yo me acuerdo que mi cuerpo cayó al piso. Nadie supo cómo cayó mi cuerpo. Nadie supo quién lo detuvo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero invitarte conmigo a escuchar este hermoso mensaje que Dios tiene para tu vida. No te muevas. Llegamos en esa noche y que un viento recio venía por la ventana. Un viento recio que empezó a soplar. Aquel mismo viento traía aquel personaje con sus brazos extendidos. Venía el viento y juntamente aquel viento lo traía hacia la iglesia. Yo me acuerdo que en aquel momento, Acórtalo, mamá, ¿no? aquella luz me Acórtalo. así es, la puerta principal de la iglesia. Cuando yo vi aquel resplandor tan fuerte que entró por la puerta de la iglesia, yo me acuerdo que mi cuerpo cayó al piso. Nadie supo cómo cayó mi cuerpo. Nadie supo quién lo detuvo. Solamente cuando me escucharon más alabanza, abrieron sus ojos y empezaron a ver que mi cuerpo ya estaba en el piso. Yo no me esperaba aquel momento, iglesia. Nadie se lo esperaba. Porque cuando el Señor me entregó la experiencia mucho tiempo atrás, Dios me había sometido a una oración. Dios me había hablado que cuando sería la fecha, la hora. Pero en esa experiencia Dios no me habló. Dios nos agarró de sorpresa. Y es por eso que así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando nadie lo espera, así va a llegar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando empecé a ver en aquel momento, ya no estaba dentro de mi cuerpo, me encontraba en el espíritu. Cuando empiezo a observar que aquella luz resplandeciente se eleva hacia arriba, me acuerdo que su cara brillaba tanto, su cara resplandecía tanto que no podía ver lo que había dentro de su rostro. Solamente podía contemplar unas vestiduras que arrastraban hasta sus pies y un cinto que cruzaba sobre su pecho que decía: Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey de Reyes y Señor de Señores. Me acuerdo de aquel momento que empecé a ver aquel cinto. Veía que algo lo cubría, un resplandor de la cabeza hasta su planta de sus pies. Veía que tenía un cabello dorado hasta el hombro. Y me acuerdo que él se elevó al aire y me empezó a decir: yo soy el que soy, hijo mío. Yo soy el Hijo de Dios. Me acuerdo que me empezó a decir en aquel momento: mis juicios están sobre los aires, mis juicios están sobre los aires, mis juicios están sobre los aires, pero yo estoy rogando al Padre para que le dé más tiempo a ustedes. Yo estoy intercediendo a la diestra del Padre, yo estoy rogando a mi Padre, pero mi Padre ha decretado un juicio más sobre la tierra. El día de hoy mi Padre ha decretado un juicio que está para acontecer a la tierra. Quiero que vayas y hables esto y no lo calles. Y recuerda que yo soy Jesús de Nazaret. Cuando me dijo aquello el Señor, yo me acuerdo que en aquel momento ya no veo al Señor, pero como 3 minutos que lo observé, no observo al Señor, sino yo empiezo a vivir un momento como si fuese que yo estuviera dentro de una película. Yo empiezo a sentir en carne propia algo que se había estado avecinando a la tierra. Yo en aquella revelación me encontraba en un edificio de 3 pisos. Todo parecía real. Me encontraba en aquel edificio de 3 pisos cuando empecé a escuchar muchos gritos que decían: algo está por suceder. Escuchaba que la gente gritaba. Me acuerdo que yo estaba con el hermano que me acompaña en aquella revelación. Y yo me bajaba de aquel edificio. Y yo empiezo a salir fuera de aquel edificio y yo decía: pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a acontecer? Cuando veía que personas estaban atónitas mirando al
al cielo y señalaban con su dedo al cielo. Muchas personas no podían hablar, no podían decir lo que iba a ocurrir. Muchas personas estaban atónitas. Cuando miro el cielo, me acuerdo que el cielo estaba teñido de un color rojo mismo. Y empiezo a ver aquel asteroide que venía descendiendo a la Tierra, pero a segundos aquel meteoro se escuchó que explotó. Cuando explota aquello, empiezo a observar que la gente empezaba a correr y decía: ahora sí se ha cumplido, ahora sí ha acontecido. La gente empezaba a correr desesperadamente. Cuando de aquel momento yo empecé a ver que las olas del mar empezaron a levantarse. Cuando las olas del mar empiezan a levantarse, empiezo a observar que cuando aquel asteroide cae a la Tierra, empecé a escuchar muchas explosiones de diferentes volcanes sobre la Tierra. Empiezo a ver que volcanes empezaban a hacer erupción y veía que la lava iba corriendo hacia donde estaban los seres humanos. Empecé a ver en aquel momento que la lava se juntaba con el agua, pero antes veía que la tierra se empezaba a sacudir como borracho. Antes empezaba a ver que la tierra se empezaba a mover de un lado hacia el otro. Empecé a ver que la tierra se empezó a partir y la gente decía: se ha cumplido, está aconteciendo. Cuando la tierra se empezó a partir, veía que muchas personas iban hacia las profundidades de la tierra. Aquella tierra se abría, se partía y aquella tierra se tragaba a muchas personas. Empiezo a observar en aquel momento que cuando la lava con el agua se empieza a juntar, la gente empezaba a correr y decían: nos vamos a consumir, ¿qué haremos? Yo me acuerdo que en aquella revelación se acerca un joven y decía: yo no creía, yo me burlaba, a mí me enseñaron tu video, pero yo decía que era mentira, yo decía que tal vez se podía cumplir, pero nunca me imaginaba que esto sería tan pronto. Tal vez esto podría ser a miles de años, pero hoy me puedo dar cuenta que esto se ha cumplido. ¿Y ahora qué será de nosotros? ¿Ahora qué haremos? Dinos qué vamos a hacer. Yo no le respondí nada a aquel joven, pero me acuerdo que se acerca una joven y me dijo: ¿tú eres Diego Ortiz? Yo le dije: sí. Me dijo: yo vi tu testimonio, yo vi tu video, pero yo no creía. Mi pastor me decía que no creyéramos porque era mentira. Pero ahora, ¿qué será de nosotros? ¿A dónde vamos a correr? Me acuerdo que yo señalé a donde estaba una iglesia. Aquella iglesia estaba pintada de blanca por dentro y por fuera, pero arriba de aquella iglesia empezaba a observar cómo había un humo transparente que cubría el techo de la iglesia. Y yo decía: corramos a aquel lugar, porque aquel lugar va a ser protegido por Dios. Cuando vi que una multitud empezó a correr a donde estaba aquella iglesia, empiezo a observar unas letras muy grandes que decía: Estados Unidos. Y el Señor me habla, no lo veía, solamente empezaba a escuchar su voz que me empezó a decir: esto es Estados Unidos, ¿no me estás observando? Empecé a ver que la gente, mientras iba a entrar a aquella iglesia, aquella puerta se cerró. Cuando aquella puerta se cierra, escuchaba la voz del Señor que me decía: muy pronto yo voy a cerrar la puerta, pero hoy la puerta está abierta para que vengamos a adorar a nuestro Dios. Cuando la puerta se cerró, yo veía que aquella gente agarraba la puerta y decían: ábranos porque nos vamos a consumir. Veía que aquel fuego con el ave ardía y venía a gran velocidad, y yo decía: ábranos por favor porque nos vamos a consumir. Yo estaba viviendo aquel momento como si yo estuviera fuera de aquella puerta. El Señor me hacía sentir lo que la humanidad va a sentir: el dolor, la angustia. Me acuerdo que yo decía con mucha angustia: ábranos, ábranos porque nos vamos a quemar, nos vamos a consumir. Se escuchaba solamente un silencio dentro de aquella iglesia y empiezo a escuchar la voz de Dios con mucha autoridad que
empezó a decirme, cuando esa puerta de esa iglesia estaba abierta, nadie quería venir a orar. Cuando la puerta de la iglesia estaba abierta, nadie quería venir a ayunar. Cuando la puerta de la iglesia estaba abierta, nadie quería venir a las vigilias. Nadie quería interceder. Cuando la puerta estaba abierta, nadie me quería ir a adorar. Pero hoy la puerta se ha cerrado. Oh, mi alma te alaba, Señor. Cuando empiezo a ver que aquella puerta estaba cerrada, la gente decía, ábranos, ábranos. Y el Señor me dijo, hijo, dile a mi iglesia que me busquen mientras pueda ser hallado, que me clamen mientras pueda ser hallado, que busquen mi rostro, porque muy pronto me llamarán y no les escucharé, me buscarán y no me encontrarán. Pero escrito está en mi palabra, buscarme mientras pueda ser hallado, en tanto que yo estoy cercano en mi casa. Alaba su nombre, que eres santo. Cuando se me aquello, empecé a ver que aquella lava consumió a aquellos dos jóvenes que había visto en aquella visión. Vi como sus cuerpos se empezaron a quedar quemados, empezaron a quedarse enterrados. Y yo decía, Señor, me voy a quemar. Por favor, abran aquella puerta. Aquella puerta no fue abierta porque Dios la había sellado. De un momento, cuando vi que la lava venía cerca de mí, de aquel momento el Señor me transporta a otro lugar en el espíritu. Y empiezo a observar que en aquel lugar, me acuerdo, la gente estaba tranquila. Cuando vi volcanes, que en aquel momento el mar empezó a salirse y venía aquella lava a gran velocidad. Cuando la lava venía a gran velocidad, empecé a ver unas letras que decía Europa. El Señor me empieza a mostrar el continente de Europa y me empieza a decir, esto es Rusia. Empiezo a observar, me dice, esto es España. Empiezo a ver en aquel momento que la gente decía, ¿qué será de Europa? ¿Qué será de este lugar? Y en aquel momento empecé a ver que la gente, niños, empezaban a ser quemados por aquella lava. Y el Señor me empezó a decir, hijo, los volcanes anuncian mi venida. Y muy pronto esos volcanes empezarán a hacer erupciones, todos unidos mundialmente sobre toda la tierra. Cuando empiezo a observar aquello, decían que será de nuestro país, que será de Europa. Y yo empecé a observar en aquel momento que niños habían quedado enterrados. Vamos a proyectar el video en este momento. Mientras yo comparto el testimonio, va a seguir pasando el video. Me acuerdo que cuando empiezo a ver aquello, yo empecé a decirle a Dios, Dios, esto no es Europa, Dios. Una destrucción grande sobre aquel país. Yo le decía, no puede ser Europa. No puede ser, Señor, este país. Mientras sigo compartiendo, ustedes pueden verlo. Ese fue el momento en que estábamos en oración. Mi cuerpo había quedado muerto y el Señor me volvió una vez más. Y cuando me volvió fue cuando yo empecé a hablar. Fueron 3 horas y media que mi cuerpo estuvo tirado en el suelo. Ahí fue cuando yo empiezo a hablar unas pocas palabras. El Señor estaba ya devolviéndome la vida. Mi cuerpo había cambiado ya de color. Cuando empiezo a observar
lo que era Europa en aquel momento. Yo le decía, Señor, esto no puede ser Europa. Por favor, ten misericordia. Cuando empecé a decir eso, me acuerdo que veo un ángel que empieza a salir de los cielos. Aquel ángel tenía una copa muy grande en sus manos. Y aquella copa, me acuerdo que escuché la voz de Dios que dijo: derrame esta copa, derrámela sobre este lugar y sobre los moradores de la tierra. Empecé a ver que el ángel empezó a dar círculos sobre Europa, sobre aquel continente, derramaba aquella copa. Era un vapor que bajaba de aquella copa. Mi alma alaba al Señor. Era un vapor. Veía que la gente de Europa se empezaba a rascar la piel y no paraba de rascarse su piel. Y decían: tenemos comezón. Empecé a ver que su piel caía en pedazos, que su piel caía al suelo en pedazos. Y la gente decía: por favor, Señor, ten misericordia. Y el Señor me dijo: hijo, cuando la misericordia estaba sobre la tierra, nadie iba a mi casa a buscar mi rostro. Pero la misericordia se ha acabado para aquellos que no amaron mi palabra. Puede seguir pasando el video sin audio. Y cuando empiezo a observar aquello, en aquel momento, yo me acuerdo que el Señor rápidamente me transporta a otro lugar. Cuando aquel otro lugar me llamó mucho la atención y me llené de terror, de miedo, porque la Biblia dice: será un día de terror. Empecé a ver unas letras grandes que decía: México. Cuando escucho la voz del Todopoderoso que dijo: puertas del Hades, ábranse. Puertas del Hades, ábranse. Puertas del Hades, ábranse. Y el humo suba por los siglos de los siglos de los siglos. Vapor, fuego y humo salgan de las puertas del Hades. Vi que toda la Ciudad de México estaba tan tranquila. La gente caminaba de un lado para el otro, como si todo estuviese tranquilo ahorita, como ahorita podemos ver en nuestro país. Era una noche muy tranquila, que la gente iba con sus automóviles, algo normal. Mucha gente cenando y mucha gente durmiendo. Cuando se escuchó aquella voz, empecé a ver que los cielos empezaron a estremecer. Cuando los cielos que empezaron a estremecerse, empecé a ver el volcán Popocatépetl. El Señor me lleva al volcán Popocatépetl. Y cuando el Señor dijo: puertas del Hades, ábranse, escuché la explosión y empecé a ver como aquel asteroide por 3 segundos se vio por México. Y vi como el volcán estalló y sacó un vapor juntamente con fuego, humo y vapor y agua hirviendo. Y empezó a ver que aquella lava venía a gran velocidad. Cuando aquel día tan tranquilo. Gloria a Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, no olvides suscribirte y darle like. Dios te bendiga.